Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial en esta jornada organizada por Astroenergía para tratar distintos asuntos de interés del sector, con una especial mirada hacia la demanda de los usuarios de energía. Quiero extender un saludo muy especial a los miembros de Astroenergía y en especial a su directora ejecutiva Sandra Fonseca por habernos invitado a realizar un estudio con análisis estadístico, económico, regulatorio de los indexadores de precios empleados en las tarifas del sector eléctrico. Este estudio lo realizamos a comienzos de año junto con Carlos Alberto Jaimes, economista también, con amplia experiencia en distintas áreas de la economía. Con esta breve presentación, entonces entremos en materia. La pregunta que originó este estudio y es ¿qué implicaciones ha tenido para las industrias y los consumidores colombianos el uso del índice de precios al productor como indexador en las tarifas eléctricas? Y el primer resultado lo tenemos acá. El IPP explica el 97% de la variación del CU. Y esto es un resultado poderosísimo, porque esto implica que la decisión del indexador no es marginal y por el contrario reviste una importancia central en el diseño tarifario. Y aquí podemos ver también algunos de los resultados que yo creo que muchos de ustedes ya han visto y conocen. Y quiero empezar primero mostrando cuál ha sido el efecto de la aplicación de los indexadores sobre, en este caso, los contratos bilaterales. Y aquí tenemos en esta gráfica, en línea punteada, la variación del IPP oferta interna, el IPC, que sería la línea roja, la línea amarilla es la variación de los precios en el contrato regulado, y la variación de los precios de los contratos no regulados es la línea de color verde. Y como ustedes pueden ver acá, los contratos y en especial los no regulados siguen el comportamiento del IPP. Fíjense que ustedes que prácticamente en el caso de los contratos del no regulado lo está siguiendo estrechamente. ¿Y qué pasa con el CU? Y el CU también sigue el comportamiento del IPP y aquí también nos encontramos con una gráfica donde estamos mostrando la variación del índice de precios al productor, la variación del IPC y la variación del CU en el nivel de tensión 1. Y aquí también podemos ver cómo la línea roja, que es la variación del CU a nivel de tensión 1, sigue de manera muy estrecha a la variación del IPP. En esta diapositiva, utilizando una línea de tiempo, quisimos mostrar cómo ha sido la evolución de la regulación alrededor de las fórmulas tarifarias respecto de los indexadores. Y teniendo información del año 83 hasta el 93 con la Junta Nacional de Tarifas, posteriormente con la entrada de la Comisión de Regulación, 1994 hasta 1996, que es un periodo de transición, prácticamente en estos dos periodos el IPC fue el indexador principal. Después de 1997, con la resolución 31 del 97 y luego vino la 119 del 2007, el IPP ha sido el indexador que ha venido siendo el marcador de las tarifas. Y acá tenemos para mostrarles cómo ha sido esa estructura regulatoria, ¿no es cierto?, alrededor de los indexadores. Y aquí rápidamente tenemos los tres componentes de la regulación: transmisión, distribución y comercialización. Ustedes ya
Esto también lo conocen. Y aquí lo interesante, ¿no es cierto?, alrededor de estas resoluciones que están aquí señaladas, es que básicamente el IPP para transmisión y distribución ha sido el factor de variación de las tarifas, con diferentes periodicidades. En transmisión ha tenido un IPP anual, luego pasó a tener una indexación de tipo mensual, e igualmente ha ocurrido con distribución, que ha ido de una periodicidad anual a mensual para indexar las tarifas. En el caso de la comercialización, ha sido el IPC el indexador que se ha venido utilizando. Aquí ustedes esto lo conocen: resolución CREC 031, resolución 119 del 2007, y aquí lo que queríamos mostrar en estos cuadros comparados es cuál ha sido para cada uno de estos componentes el indexador que se ha venido utilizando, y como ustedes pueden ver, ha sido el IPP el indexador escogido. De esa revisión regulatoria, ¿qué otras conclusiones nosotros podemos derivar de allí? Importante es que no encontramos ningún documento por parte del regulador en el que expliquen o sustente los motivos por los cuales se eligió el IPP y el IPC como indexadores para cada una de los componentes tarifarios, pero aún así por sus clases, ya sea por inversión o por AOM. En el último documento, el regulador ha indicado que el indexador debe capturar la naturaleza de los costos. Entonces IPP va a recoger lo relativo a las inversiones, bienes de capital, y el IPC lo referido a la AOM. La pregunta siguiente es entonces, bueno, ¿y cómo se han venido comportando esos índices a lo largo del tiempo? Y esta gráfica pretende responder esa pregunta. Acá tenemos las variaciones porcentuales del IPP oferta interna y las variaciones del IPC. Como ustedes pueden observar, el IPP es un indexador mucho más volátil que el IPC. Incluso el IPP toca terrenos negativos. Por ejemplo, acá tenemos un menos 4.08%. Y el uso del IPP hasta el 2020, como ustedes pueden ver, estuvo prácticamente controlado. Pero con la pandemia, la guerra en Ucrania, el IPP empezó a tener un comportamiento alcista que no había tenido hasta ese momento, llegando a niveles, porcentajes del 23%. Entonces, ¿qué pasó y cuál es su efecto, digamos, inmediato dentro en la fórmula tarifaria? Entonces acá podemos ver entonces un CU que sigue al IPP, ¿no es cierto?, que durante el 2018 y parte del 2020 el crecimiento del IPP y el IPC fue muy similar, que es en este periodo que ustedes pueden ver, pero que luego posteriormente, cuando se dieron los incrementos del IPP, ese crecimiento acelerado se tradujo obviamente en crecimiento de las tarifas entre el 2020 y el 2022, situación que llevó tanto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como al gobierno a replantearse el uso de los indexadores y hacer un análisis profundo alrededor del tema. Pero esto también nos lleva un poco a entender cuál es la naturaleza del IPP y del IPC, por qué presentan este tipo de comportamientos. Entonces, empezamos a revisar los aspectos metodológicos de la canasta que conforman a cada uno de estos indexadores. Esta diapositiva resume metodológicamente cómo se determina el IPP por el DANE. Y esto básicamente es un índice compuesto por un sistema de ponderaciones
de distintos sectores: industria manufacturera, extracción de minas y canteras, agricultura, pesca, silvicultura y minería. Y aquí es muy importante hacer énfasis en lo siguiente: el sector de servicios no se encuentra dentro de las industrias sobre las cuales se construye el IPP. Son solamente industrias con bienes finales, el sector servicios no está incluido. Y acá básicamente lo que hacen las empresas es que declaran el precio de venta en puerta de fábrica, primer canal de distribución. Aquí no se incluyen ni impuestos, ni gastos de transporte, ni márgenes de comercialización. A partir de esta declaración de precios, entonces el DANE construye varios indexadores, los más importantes: el IPP Producción Nacional y el índice de precios al productor oferta interna. Este es el que es utilizado por el regulador para la indexación de las tarifas que se han realizado durante todo este periodo. Pero ¿por qué es tan volátil el IPP? Y entonces aquí tenemos la respuesta. Y básicamente porque, como ustedes pueden observar acá, el 57% de este índice está concentrado en el sector primario. Agricultura, ganadería, que tienen un 13%, extracción de petróleo, otro 13%. Pero si miramos industria manufacturera, los principales sectores que en esta construcción de ponderadores se están pensando en la elaboración de productos alimenticios y la fabricación de productos de refinación de petróleo. Digamos, sectores que a su vez mayoritariamente tienen un peso asociado con el componente primario que, como ustedes saben, es altamente volátil: los productos agrícolas y los relacionados con el petróleo y el gas natural. Pero ustedes se preguntarán también, bueno, ¿cuál es el peso que tiene el sector o los costos relacionados con el sector eléctrico en el IPP? Y nosotros aquí hicimos un ejercicio para poder determinar cuál sería ese posible peso de los costos que asume el sector eléctrico dentro de este IPP. Y haciendo un ejercicio donde realmente fuimos bastante laxos, y aquí también incluimos sectores como transporte, cementos, llegaríamos más o menos hacia un 12% más o menos. Con lo cual, pues sí podemos afirmar que desde el punto de vista de la naturaleza de los costos, pues el IPP no está recogiendo de manera mayoritaria los costos que el sector enfrenta. Pero ¿qué pasa con el IPP? Y acá también, de manera resumida, tenemos esos aspectos metodológicos. El IPC igualmente es un índice compuesto por un sistema de ponderaciones de una canasta de bienes y servicios representativas en el gasto del consumo final de los hogares. Aquí sí está incluido de manera explícita los servicios públicos, y dentro de ellos el servicio público de electricidad. Y la gráfica, visto metodológicamente estos indexadores, aquí quisimos comparar el comportamiento en el tiempo de cada uno de estos indexadores. Entonces quisimos comparar las variaciones del IPP oferta interna contra las variaciones del IPC y sus distintas canastas: IPC sin alimentos ni regulados, construidos por el DANE; IPC con energéticos, que incluye gas y energía para el consumo de los hogares, pero también incluye combustibles para vehículos. Tenemos el IPC de servicios, entonces acá se incluyen todos los servicios públicos. Y como ustedes pueden notar, a diferencia
del IPP, el IPC es mucho menos volátil, con excepción claramente del IPC de energéticos. Pero si nosotros comparamos las diferentes canastas de IPC, ¿no es cierto? Sin alimentos ni regulados, así como la de IPC normal, la que todos conocemos, con el IPC de servicios, estas variaciones son mucho menores que las del IPP, teniendo la más alta entre ellas sería la del IPC, que conocemos, la canasta de IPC a los hogares normal, que es de 13.34% en su periodo más alto, frente a un 10.51% del IPC sin alimentos ni regulados, y un poquito más baja en el caso del IPC de servicios. Posteriormente, del año 23, estos indexadores empezaron a bajar de nivel. Ya sabemos que las tarifas siguen el comportamiento del IPP, y a su vez que el IPP ha tenido comportamientos alcistas, que a su vez también ha tenido comportamientos donde ha llegado a terrenos negativos. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que el uso del IPP ha tenido sobre las empresas? Entonces, esta gráfica busca responder eso. Y teniendo en cuenta el comportamiento del IPP, acá concluimos que el IPP ha dado lugar a ganancias extraordinarias. Por ejemplo, en el periodo en el que el IPP llegó a niveles del 23% con ganancias aproximadamente de un 14%, pero también han tenido pérdidas extraordinarias cuando el IPP ha tenido comportamientos negativos y ha tocado esos niveles. Entonces, esto nos conduce entonces a preguntarnos si efectivamente el IPP es un buen indexador o no. Y aquí entonces en este punto de la presentación, yo creo que podemos hacer algunas reflexiones alrededor del IPP. Y lo primero es que este indexador tiene la dificultad de reflejar apropiadamente los costos relacionados con el sector eléctrico. Y también tiene otro problema, y es que genera una suerte de circularidad entre las tarifas y los costos de producción, porque al incrementarse las tarifas, estos se trasladan a los costos de producción, que luego son transferidos a los precios de oferta, y estos a su vez se declaran para la construcción del IPP. Entonces esto termina generando y creando una suerte de distorsiones en la economía. Pero a su vez también vimos que su uso también ha generado ganancias extraordinarias a los prestadores del servicio. Pero más allá de eso, cuando un indexador, su propósito es mantener el dinero en el tiempo y derivado de la volatilidad, ¿no es cierto?, puede generar ganancias extraordinarias o pérdidas extraordinarias, pues todos estos elementos ponen en cuestión la idoneidad del IPP como indexador del sector. Con todos estos elementos, parte de nuestra tarea también era realizar una revisión internacional en las distintas regulaciones de los países sobre el tratamiento que los reguladores le daban a los indexadores. Y acá básicamente encontramos al mundo dividido en dos, ¿no? Los países del otro lado del Atlántico, del otro lado nuestro, ¿no es cierto?, que están los países europeos básicamente, que están utilizando el IPC como indexador. Y en el caso de los países de América Latina, el uso es un polinomio de indexación
donde emplean diferentes indexadores, IPP, IPC, los distintos precios de los combustibles, y alrededor de ello generan esto que nosotros hemos denominado polinomios de indexación. Y para el mercado no regulado lo que encontramos es que los mecanismos de indexación se aproximan a las señales de ajuste que existan en el mercado regulado. En nuestro estudio hay un capítulo grande, bastante detallado respecto de esta revisión internacional que nosotros realizamos. Igualmente revisamos la indexación en otros sectores en la economía colombiana, que está haciendo agua y saneamiento básico desde el punto de vista de regulación, telecomunicaciones, peajes, transportes, medicamentos, combustibles, y en general lo que encontramos es que con excepción del servicio de aseo o telecomunicaciones que tiene unos esquemas particulares de indexación, el IPC es el indexador generalizado para regular para indexar otros sectores regulados. Y esto nos lleva a su vez a mirar el análisis estadístico que nosotros empleamos, y aquí me voy rápidamente a los resultados de esos análisis de regresión y análisis econométrico que hicimos para conocer la incidencia del índice de precios al productor oferta interna sobre la tarifa en los distintos niveles de tensión y sus componentes. Y acá tenemos los resultados de nuestras estimaciones econométricas, que realmente nos sorprendieron y son a nuestro juicio poderosas, porque nos están indicando cuantitativamente cuál es el efecto del IPP y el efecto de su dinámica dentro del CU. Y aquí básicamente para cada uno de los niveles de tensión tenemos los siguientes resultados: que el 97% de la variación del CU obedece al IPP oferta interna. En el caso del nivel de tensión 2 es el 92% que está aplicado por el IPP. Nivel de tensión 3 el 90.5%, y en el nivel de tensión 4 esa incidencia es del 89.9%. Pero también nosotros hicimos una estimación respecto de el efecto sobre la tarifa si manteníamos todas las variables constantes. Entonces, un incremento de un 1% en el IPP oferta interna tiene como promedio y como efecto un incremento de 6.81 pesos en el CU. En el caso del nivel de tensión 2, ese incremento del 1% tiene un efecto también hacia el alza de 5.25. En el caso del nivel de tensión 3 es un incremento en pesos de 4.70 en el CU, y en el caso del nivel de tensión 4 es de 3.65 pesos de incremento en el CU por un incremento de un 1% en el índice de precios del IPP de oferta interna. En las diapositivas que vamos a ver ahora y que voy a pasar rápidamente, les quiero presentar el resultado de las regresiones, donde quisimos ver la incidencia que tiene el IPP sobre cada uno de los componentes de la tarifa y la tarifa en los distintos niveles de tensión. Pero lo primero que hicimos fue chequeemos qué pasa con el precio de los contratos regulados y no regulados y el IPP de oferta interna, y lo que encontramos es que el comportamiento del precio de estos contratos están estrechamente ligados al índice de IPP oferta interna. Caso contrario pasa con el precio de bolsa nacional, y era un resultado que realmente estábamos esperando, donde no hay relación
entre los precios de bolsa, cuya formación de precios dependen de la oferta diaria de los agentes y su variación no depende del IPP. A su vez, y aquí también tenemos el resultado de las regulaciones en el nivel de tensión 1, esto ya se los había mencionado por cada uno de los componentes del nivel de tensión y el CU para ese nivel. En este encontramos ya el cuadro que nos arroja la regresión, los números ya se los presenté anteriormente para cada uno de los niveles de tensión, y este mismo ejercicio y análisis lo hicimos para cada uno de los niveles de tensión, el 1, 2, 3 y 4. Acá a ustedes les presento el del nivel de tensión 3, el cuadro respectivo de salida del análisis econométrico para ese nivel de tensión, el nivel de tensión 4 y el nivel de tensión 5. Ya con ello entonces podemos irnos a las conclusiones y las recomendaciones de este estudio. Y lo primero que quiero señalar es la resolución 112 del 2001, que indica que la actualización de la tarifa es independiente de la fórmula tarifaria. ¿Esto qué significa? Que la CREC puede hacer modificaciones respecto a los índices que estén en la regulación sin que se tenga que esperar la definición de una nueva fórmula tarifaria. Esto es el llamado que hacemos desde este estudio, ¿no es cierto? Y llamamos la atención, ¿no?, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que, sin tener que hacer una regulación donde termine siendo optativa para las empresas, se pueda hacer una regulación que además ya está prevista, ¿no es cierto?, por esta que acabo de mencionar, que es posible hacer esas modificaciones y que sea de obligatorio cumplimiento para todas las empresas del sector. ¿Qué otros dos elementos no he tocado hasta ahora y que me gustaría dejar sobre la mesa? El IPP sin duda alguna cumple con todas las propiedades que deben tener los índices. Es más estable, es menos volátil, es predecible tanto para usuarios como para las empresas. Nosotros acá en el estudio no lo presenté en estas diapositivas por cuestiones de tiempo, pero tomamos como referencia los análisis realizados por el regulador inglés y por el regulador de Australia, donde a través de distintas propiedades de los índices determinan para unos ejercicios propios cuál debería ser el mejor indexador en determinados componentes y trabajan las propiedades que deben ellos tener. Nosotros hicimos esa misma evaluación tanto para el IPP como para el IPC y encontramos que el IPC cumple con todas aquellas propiedades. Por otro lado, nuevamente para recalcar que el comportamiento del CU y de sus componentes dependen de la dinámica del indexador que se escoja. En este caso, el IPP es el marcador de las variaciones de los componentes tarifarios y del CU. Tan así que incluso el componente de comercialización también tiende a tener ese comportamiento. Entonces, volvemos y hacemos ese llamado para reconocer que los indicadores son fundamentales en la estructura tarifaria. ¿Qué recomendaciones nosotros estamos planteando? Entonces, en el estudio recomendamos adoptar el IPC como indexador único del sector.
Y esto tiene beneficios tanto para las empresas como para los usuarios. Para las empresas mantiene en el tiempo el valor de las inversiones y de los gastos eficientes en los que las empresas incurren. Al ser menos volátil el IPC, como ya lo vimos, las empresas prestadoras pueden preservar de mejor forma el flujo de ingresos que se obtienen a través de las fórmulas tarifarias. Facilita además el cumplimiento de los objetivos de la Ley 142 en el sentido de que se puede generar rentabilidad en empresas competitivas con similar nivel de riesgo. Y para el caso de los usuarios también hay beneficios. El IPC, al ser menos volátil, conduce a menor periodicidad de actualización de las tarifas frente a lo actual, y si además de eso se incorpora una periodicidad para su traspaso, pues eso también puede conllevar a que la tarifa sea menos volátil. Por ejemplo, uso de promedios móviles, o también creemos que tiene mayor aceptabilidad por parte del usuario el empleo del IPC, pues está familiarizado con este tipo de variaciones de precios alrededor de la inflación. Muchos de los contratos se indexan al IPC, muchos de los servicios regulados, como ya lo presentamos, se indexan al IPC, entonces para el usuario puede presentar mayor aceptabilidad el uso de este indexador e inclusive mayor entendimiento. Y para los grandes usuarios facilita la toma de decisiones de inversión porque pueden gestionar y pueden prever y proyectar sus costos y sus precios de manera más efectiva. Otra de las grandes ventajas que tiene el IPC en comparación con el IPP es que el IPC es sujeto de control en el marco de la política macroeconómica, cosa que no sucede con el IPP. El IPP es un referente incluso de seguimiento al posible comportamiento del IPC, pero el Banco de la República no lo tiene como dentro de sus políticas para efectos de control. Ahora, en el evento de que que el regulador se vaya por la línea del IPC, hay una alternativa y es adoptar el IPC sin alimentos ni regulados. ¿Qué es lo que hace este indexador? Suprime el efecto del sector más volátil, que es el de alimento, y evita la doble circularidad al no incorporar los regulados. Esta medida está en línea con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo actual. Suprime, como ya lo hemos visto, el efecto de la volatilidad de los alimentos. Es mucho menos volátil que el IPC, si ustedes recuerdan esa gráfica que les mostré. Y a su vez, como ya lo había mencionado, pues no se incurre en esta circularidad, ¿no? Entonces, al incorporar el efecto de las variaciones de las tarifas y de los precios regulados, como lo es el costo de la energía. Y por último, y también este es otro llamado y recomendación que hacemos desde el estudio, es que es necesario revisar de manera integral las fórmulas tarifarias. ¿Ya que nos referimos con ello? Es que la falta de sincronía en las revisiones tarifarias también genera distorsiones. En 30 años tenemos 2 fórmulas tarifarias generales, ¿no? 2 resoluciones de transmisión, 4 en distribución, 2 en comercialización. Ahora, ahí aportas una tercera, con criterios de actualización distintos, y esas diferencias en su temporalidad generan distorsiones. Entonces, lo ideal sería es que en algún momento pudiese tenerse al unísono tanto fórmula tarifaria como cada uno de los componentes. Entonces, es por ello que nosotros estamos recomendando hacer una revisión integral y que haya un punto de arranque, ¿no?, para el inicio conjunto de fórmula y
y la metodología para cada uno de los componentes. Bueno, con esto me quiero despedir, quiero agradecerles su atención. Espero que estas conclusiones, recomendaciones, más lo visto en el estudio, permita mayor elementos de análisis y de toma de decisiones a futuro alrededor de este tema. Muchísimas gracias.